Antes de iniciar con el video, quiero agradecer y mandar saludos especiales a nuestros miembros del canal: Heréndira, Oscar, Javier, Arnold, Andrea, Balta y Ana, los cuales se unieron a la suscripción de miembros del canal. Si te gusta el contenido y quieres apoyar al canal de alguna manera, puedes hacerlo de esta manera, al suscribirte mensualmente por una pequeña tarifa. Comenzamos. La sierra estaba envuelta en una neblina espesa que se pegaba a la piel como un sudor frío. En medio de la maleza, un hombre corría como un animal acorralado. Las botas desgastadas aplastaban ramas y hojas secas que crujían al romperse por el peso y la desesperación, mientras sus ojos, desorbitados, buscaban un escape que no parecía existir. Los disparos resonaban a la distancia, pero cada vez más cerca. Entre jadeos desesperados, el hombre sabía que estaba siendo cazado, no solo por los militares que lo creían muerto, sino por algo más oscuro y voraz. Detrás de él, en las sombras de la noche, una figura lo seguía en silencio, con movimientos que desafiaban la lógica. No importaba cuánto corriera o cuántas veces mirara atrás, esa presencia seguía ahí, inquebrantable. Alejandro aún no lo sabía, pero lo que le esperaba no era la muerte, sino algo mucho peor. Buenas noches, Foster. Mi nombre es Alejandro. Este no es mi verdadero nombre, pero prefiero mantenerlo en secreto por razones que entenderás y que te explicaré a ti y a tu audiencia más adelante. He vivido cosas que ni en las peores pesadillas podrías imaginar, cosas que no les desearía ni a mis peores enemigos. Y aunque en este negocio la violencia está a flor de piel, igualmente todo tiene un límite, y hoy quiero contarte cómo mi vida se convirtió en un infierno. Hace unos años yo trabajaba para un cartel, uno de los más grandes del norte del país. Desde muy joven me metí a este mundo, no porque quisiera, sino porque no veía otra opción. En mi pueblo, el cartel era ley: o te unías o terminabas muerto. Era así de simple, además de que no ayudaba mucho el hecho de que casi todos mis amigos y conocidos estuvieran en este mundo o tuvieran familia dentro de él, por lo que se me hizo fácil ser como ellos. No sabía el terrible error que cometería. Empecé como halcón, vigilando calles y movimientos, especialmente autoridades de gobierno o de incluso cárteles rivales que nos querían venir a pelear la plaza. Pero con el tiempo me gané la confianza de los líderes. Me convertí en sicario ya que mi lealtad había sido de cierta forma recompensada. Esa noche, todo comenzó con una entrega en la sierra. Íbamos escoltando un cargamento importante cuando, de repente, todo se fue al carajo. Nos emboscaron. Helicópteros, luces, disparos. Los militares llegaron con todo y en cuestión de minutos, mis compañeros estaban muertos o heridos. Yo corrí como un cobarde, dejando atrás a todos. En este tipo de situaciones, si no vamos escoltando a un líder criminal, normalmente es un sálvese quien pueda, por lo que tampoco me sentí tan mal. Después de todo, en este tipo de negocios, nunca se tienen amigos. Corrí por muchos minutos que parecieron horas, adentrándome en la selva oscura y húmeda. No sabía hacia dónde iba, solo sabía que tenía que seguir adelante. Cuando finalmente encontré una pequeña cabaña abandonada, me desplomé en el suelo. Mi cuerpo estaba exhausto, pero mi mente seguía en alerta. Fue ahí, en medio de mi desesperación, que recordé lo que me había dicho un compañero tiempo atrás. Si algún día te encuentras en problemas graves, pide la ayuda a la Santa Muerte, pero ten cuidado con lo que prometes, porque ella siempre cobra. En ese momento no tenía nada que perder. Con las manos temblorosas, improvisé un pequeño altar usando una vela vieja que encontré en la cabaña, una botella de tequila y un billete que llevaba en mi bolsillo. Me arrodillé frente al altar y recé como nunca antes lo había hecho. Le ofrecí darle ofrendas diarias. Yo ya había escuchado sobre esto. Normalmente tienes que darle cosas sencillas como alcohol, cigarros, sustancias ilícitas. Ya sabes, ese tipo de cosas. Por lo que, totalmente desesperado por mi posible captura, decidí pedirlo por mí. Esa noche, de alguna manera, los militares no me encontraron. La cabaña, que parecía tan visible, pasó desapercibida entre la vegetación. Al día siguiente,
Logré salir de la sierra y regresar a la ciudad. No podía creer mi suerte, pero sabía que no había sido solo eso. Había algo más, algo que no podía explicar. Desde entonces comencé a cumplir con mi promesa. Cada noche dejaba una ofrenda en un altar que construía en mi casa. Billetes, botellas de licor, incluso sustancias que robaba de los cargamentos. Era mi forma de agradecerle por salvarme. Al principio, todo parecía ir bien. Mis jefes me confiaban trabajos más importantes y mi vida estaba mejor que nunca. Hasta parecía que de alguna forma no solo me habían protegido esa noche, sino que me estaba empezando a ir mucho mejor en la vida, como si me estuviera recompensando por las ofrendas. Pero con el tiempo empecé a descuidar las ofrendas. Una noche simplemente me olvidé. Estaba cansado después de un largo día y pensé que por una noche sin ofrenda no haría ningún problema. Fue entonces cuando las cosas comenzaron a cambiar. Esa misma noche, mientras veía televisión en la sala de mi casa, sentí una presencia detrás de mí. Fue como si alguien estuviera parado justo detrás de mi sofá, respirando en mi nuca. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Al principio pensé que era mi imaginación, pero esa sensación no desapareció. Las sombras comenzaron a moverse por mi casa. Escuchaba ruidos en el pasillo, aunque vivía solo. Peor aún, empecé a escuchar voces. Eran susurros al principio, pero pronto se hicieron más claros. Decían cosas horribles como: vas a pagar por lo que hiciste y el infierno te espera. Una noche, mientras conducía solo, vi algo en el espejo retrovisor. Una figura oscura, sentada en el asiento trasero. Di un volantazo y casi choco contra un árbol. Cuando me detuve para revisar, no había nada, pero mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que iba a explotar. Estaba al borde del colapso. No podía dormir, no podía trabajar. Incluso mis compañeros comenzaron a notarlo. Ellos pensaron que tal vez ya me había vuelto loco por todo lo que me tocaba vivir a diario, ya que yo nunca había consumido estas sustancias. Decidí buscar ayuda, pero no sabía a quién acudir. Primero intenté ir con un médico, pero este me dijo que me veía en un correcto estado de salud y que no tenía nada de malo aparentemente. Sin embargo, estas cosas extrañas me seguían ocurriendo. Un día, un amigo me habló de un brujo que vivía en un pueblo cercano. Según él, este hombre podía resolver cualquier problema, incluso los relacionados con la Santa Muerte. Desesperado y sin muchas opciones, fui a verlo. El brujo era un hombre mayor con una mirada que parecía atravesar el alma. Cuando le conté mi historia, me miró con seriedad y me dijo: la Santa no perdona. Hiciste un pacto y lo rompiste. Ahora estás pagando el precio. Le rogué que me ayudara. Le dije que haría lo que fuera necesario para librarme de ese tormento. Después de un largo silencio, el brujo finalmente habló. Hay una forma, pero no te va a gustar. Tendrás que ofrecerle algo igual de valioso a cambio. ¿Qué quieres decir?, pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. Tendrás que sacrificar a alguien que amas. Solo así podrás romper el pacto. Mi corazón se hundió. No tenía esposa ni hijos, pero tenía un hermano menor, Marcos, que también era sicario. Era la única persona en el mundo que realmente me importaba. Mis padres habían fallecido, así que pues no tenía nadie más cercano. Esa noche llevé a Marcos a un lugar apartado, con la excusa de un trabajo. Mientras estábamos allí, recité las palabras que el brujo me había enseñado. Al principio no pasó nada. Marcos estaba confundido, preguntándome qué estaba haciendo. Pero luego el aire se volvió pesado y una sombra apareció frente a nosotros. Marcos desapareció esa misma noche. Nadie volvió a verlo y el cartel asumió que había sido capturado o traicionado. Yo sabía la verdad, pero nunca pude hablar de ello. Desde ese día, las sombras desaparecieron, las voces se apagaron y por primera vez en mucho tiempo pude dormir en paz. Sabía que había hecho algo horrible, pero también sabía que no tenía otra opción. Decidí dejar todo atrás, cruzar la frontera y empezar de nuevo. Ahora vivo en Estados Unidos, trabajando en lo que puedo. Dejé atrás la violencia, los pactos, todo.
pero cada noche cuando cierro los ojos, veo el rostro de mi hermano y me pregunto si algún día podré perdonarme por lo que hice. La paz que siento ahora es superficial, aunque las sombras ya no me persiguen, el peso de lo que hice nunca desaparecerá. Cada vez que paso frente a un altar, independientemente de si es o no de esta misma, recuerdo ese pacto y el precio que tuve que pagar. Foster, esta es mi historia. No sé si sirva como advertencia o simplemente como un recordatorio de lo bajo que puede caer una persona cuando está desesperada. Solo espero que mi hermano, donde sea que esté, pueda encontrar la paz que yo nunca tendré. Tómate un momento para dejar tu like. Eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. En el corazón de la sierra, donde los caminos son más leyendas que realidad, una caravana de camionetas avanzaba en la oscuridad. A sus ocupantes no les asustaban los peligros comunes. Sabían cómo manejar emboscadas, operativos militares y hasta las balas de sus enemigos. Pero ninguno de ellos estaba preparado para enfrentar lo que la noche les guardaba en aquel lugar. Eran hombres curtidos por violencia, liderados por un tipo apodado El Coyote, un veterano de las rutas clandestinas. Sin embargo, incluso él, con su experiencia, sentía un nudo en el estómago mientras el convoy serpenteaba entre los árboles. Había algo extraño en el aire, un peso que ni las armas podían disipar. Las risas comenzaron como un eco lejano, apenas perceptible. El primero en mencionarlas fue el güero, un joven bromista que rara vez se tomaba algo en serio. Pero esa noche, su sonrisa se desvaneció. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo sintieron. Estaban siendo observados. No se detuvieron. En su mundo, detenerse significaba aceptar la derrota, y eso, para ellos, era peor que la muerte. Buenas noches, Foster. Mi nombre es José, aunque todos me decían el Cholo. Durante más de una década fui parte de un cartel dedicado a tareas que no eran para cualquiera. Transportar mercancía, cuidar territorios y a veces ensuciarse las manos más de lo que uno quiere admitir. Era un trabajo peligroso, pero el dinero y el respeto, el poder, las mujeres, todas esas cosas que un hombre normal suele buscar, eran suficientes para seguir adelante. La noche de la que les hablo comenzó como cualquier otra. Nos habían dado la misión de escoltar un cargamento importante a través de una ruta montañosa. Era un trabajo delicado, no porque los caminos fueran difíciles, sino porque esa zona tenía fama de ser pesada. Los viejos hablaban de cosas extrañas que pasaban ahí, luces que se movían solas, como si estuvieran persiguiéndote, animales que no eran animales y risas que salían de la nada. Se decía que era una zona protegida por algo más. Era una nueva ruta que jamás había utilizado, pero debido a que la antigua ruta había sido descubierta por las autoridades y que estaban siendo fuertemente vigiladas, pues no tuvimos otra opción que pasar por este lugar para evitar ser descubiertos. Dentro de este convoy éramos 7 en total, moviéndonos en 2 camionetas. El líder, el Coyote, era un hombre de pocas palabras, pero con una mirada que imponía. Luego estaban el güero, el flaco, el negro y otros cuyos nombres no importan ahora. Todos sabíamos lo que hacíamos y todos sabíamos que la sierra no era un lugar para jugar. La primera parte del camino fue tranquila. Las camionetas avanzaban lentamente, evitando los baches y las curvas cerradas. El viento soplaba fuerte, llevando consigo el olor de los pinos. Pero conforme nos adentrábamos más en la montaña, el ambiente comenzó a cambiar. Las risas fueron lo primero. Unas extrañas carcajadas empezaron a retumbar a los alrededores, pero sonaban diferentes. Se escuchaban a la lejanía, pero pensamos que era alguna clase de eco o algo por el estilo. Al principio, pensamos que eran nuestros propios hombres bromeando, pero nadie reconoció haberlas escuchado primero. Luego vinieron los susurros, palabras que no alcanzábamos a entender, pero que se sentían como cuchilladas en el aire. ¿Escucharon eso?, preguntó el güero, tratando de reír pero con la voz quebrada, como si él mismo fuera el que lo estuviera haciendo, tratando de asustarnos.
ya que nos habían advertido sobre este lugar, pero no hacíamos mucho caso. «Cállate y maneja», respondió el coyote. Las palabras del líder cerraron la conversación, pero no calmaron la tensión. Yo iba en la segunda camioneta, con el dedo siempre en el gatillo. Miraba hacia el bosque, esperando ver a alguien o algo moviéndose entre los árboles, alerta ante cualquier emboscada por parte del gobierno o de los enemigos. Pero no había nada, ni siquiera había animales en el camino. Era como si algo los estuviera ahuyentando y no se presentaran por la zona. El trayecto era largo, por lo que debíamos de conducir muchísimas horas, así que decidimos acampar en un claro que encontramos junto al camino. El coyote insistió en que nos quedáramos juntos y que no nos alejáramos ni un metro. Armamos un pequeño campamento con fogatas y turnos de guardia. Yo fui el primero en vigilar. El silencio era pesado, roto solo por el crujido de las ramas y el susurro del viento. Sin embargo, entre dos sonidos naturales, comencé a notar algo extraño. Una sombra se movía entre los árboles, demasiado grande para ser un animal. «¿Quién anda ahí?», grité, levantando mi rifle. No hubo respuesta, pero el ruido se detuvo. Pensé en disparar de forma instintiva, pero me contuve. No quería alarmar a los demás sin motivo. Cuando mi turno terminó, desperté al güero para que me reemplazara. Decidí no contarle lo que vi. Tal vez solo era mi imaginación. A la mañana siguiente, nos dimos cuenta de que el negro no estaba. Su casa de campaña donde había dormido estaba vacía y sus cosas seguían ahí. Al principio pensamos que había ido al bosque a fumar un poco o algo así. Esto era algo bastante extraño, ya que nuestro jefe era bastante estricto y nadie se atrevía a desobedecer sus órdenes. Pero después de horas de buscarlo, tuvimos que aceptar la realidad. Había desaparecido. Esa noche, las risas volvieron. Esta vez eran más fuertes, como si nos rodearan. Algunos intentaron ignorarlas. Otros las enfrentaron con insultos y balas al aire. Pero no importaba lo que hiciéramos, las risas seguían ahí. El flaco fue el siguiente en desaparecer. Quedábamos 5 y el miedo comenzaba a hacerse evidente en nuestras miradas. El coyote intentaba mantener el control, pero incluso él mostraba signos de nerviosismo. Sus órdenes eran más cortas, más bruscas, como si quisiera evitar que le viéramos el rostro. Nuestras camionetas dejaron de funcionar. El motor no arrancaba y el cargamento había quedado estancado ahí. No podíamos perderlo, por lo que decidimos dejar la camioneta, ya que no teníamos señal y no podíamos pedir ayuda. El tercer día decidimos dar la vuelta. No valía la pena seguir con algo que parecía condenado desde el principio. Nuestro único objetivo era salir de la sierra vivos, pero el bosque no nos dejaba ir. Caminábamos durante horas, siguiendo el GPS, pero siempre terminábamos en el mismo lugar. El claro donde habíamos acampado parecía ser el único lugar al que podíamos regresar. Esa noche, el güero empezó a actuar extraño. Decía que escuchaba la voz de su madre llamándolo desde el bosque. «¡Es ella! ¡Es ella!», gritaba mientras intentábamos calmarlo. «Tu madre está muerta, güero. Eso no es ella», dijo el coyote. Pero su voz no tenía la firmeza de siempre. A ella le habían quitado la vida de forma trágica por un ajuste de cuentas de un cártel contrario. El güero no nos escuchó. Salió corriendo hacia la oscuridad, gritando el nombre de su madre. Nunca volvimos a verlo. Solo quedábamos 3, el coyote, otro hombre cuyo nombre no recuerdo, y yo. Decidimos no dormir esa noche. Nos sentamos en círculo, con las armas apuntando hacia el bosque. En algún momento de la madrugada, las risas pararon. El silencio era peor porque sabíamos que algo estaba por suceder. Y entonces lo vimos. Una figura alta y delgada apareció entre los árboles. Su rostro era pálido y sus ojos completamente negros. No dijo nada, solo nos miró. Fue el coyote el primero en disparar, pero las balas no le hicieron nada. La figura comenzó a caminar hacia nosotros, lenta pero implacable. Corrimos. Fue un acto de reflejo, una mezcla de miedo y desesperación. Corrí hasta que mis piernas no pudieron más y cuando me detuve, me di cuenta de que estaba solo. No sé cómo lo logré, pero al amanecer
encontré un camino que me llevó fuera de la sierra. Estaba cubierto de sangre y tierra, pero no me importaba, había sobrevivido. Cuando llegué a la ciudad, fui directo con mi jefe para contarle lo que había pasado. No me creyó. Pensó que era una excusa para justificar la pérdida del cargamento. Me relegó a tareas menores, aunque claro, con su correspondiente castigo. Ya no confiaban en mí y sabía que tarde o temprano acabarían con mi vida. Así que decidí que lo mejor sería escapar de la ciudad. No me importó. Estaba vivo y eso era lo único que importaba. Hoy en día vivo lejos de todo eso. Dejé el cartel y trato de llevar una vida tranquila. Pero a veces en las noches escucho las risas. Después de todo, la sierra nunca me dejó ir del todo. En una oscura habitación de un pequeño departamento, un hombre escribía con el corazón en la garganta. Sus manos temblaban mientras plasmaba cada palabra en un cuaderno viejo. No lo hacía para desahogarse, sino para advertir. Él sabía que su historia no podía quedar en silencio, porque el precio que pagó por sus errores era algo que nadie debería experimentar. Había creído que su entrenamiento militar lo preparaba para cualquier cosa, pero lo que vivió al unirse al cartel fue más allá de lo imaginable. Había dado su alma, su amor y casi su vida, y todo por una lealtad que nunca pidió, pero que le exigieron de las maneras más atroces. Buenas noches, Foster. Mi nombre es Francisco, aunque dudo que eso importe. Claramente por cuestiones de seguridad y privacidad, todos los nombres en esta historia están cambiados. Esto lo hago con la finalidad de poder advertir que la delincuencia no siempre es el mejor camino. Mi vida antes del cartel era sencilla, pero no exenta de problemas. Fui parte del ejército mexicano, entrenado en tácticas de combate y operaciones especiales. Me sentí orgulloso de lo que hacía, pero un error lo cambió todo. Una noche, durante un permiso en la ciudad, me metí en una pelea en un bar. Fue una tontería que se salió de control. Una persona me empezó a provocar. Mi apariencia física no es muy intimidante, a decir verdad, por lo que un ebrio del lugar aprovechó para tratar de molestarme. Gracias a mi entrenamiento, puedo llegar a ser bastante explosivo y no controlar mis emociones, ya que estoy entrenado para eliminar amenazas. Tras un par de palabras acaloradas, la discusión fue escalando hasta llegar a los golpes. Al final, uno de los involucrados terminó gravemente herido. No llevaba ningún arma de fuego conmigo, pero aproveché el envase de una cerveza de cristal rota para atacarlo. La investigación interna del cuartel concluyó que mi conducta era incompatible con los estándares de las Fuerzas Armadas, así que me dieron la opción de desertar antes de enfrentar cargos mayores. De pronto, mi vida quedó en ruinas. Sin mi rango ni mi uniforme, nadie quería contratarme. Mis habilidades no servían en trabajos convencionales y las deudas comenzaron a acumularse. Ni siquiera me querían aceptar en trabajos de vigilancia y ese tipo de cosas. Además de que, de cierta forma, se hizo una clase de fama sobre mí. Los rumores se esparcieron como pólvora y en varios lugares sabían de mi explosividad, por lo que me catalogaban como una persona peligrosa. Para complicar aún más las cosas, tenía a mi novia, Mariana, y a nuestra pequeña hija, Sophie. Ambas dependían de mí. Fue entonces cuando llegaron las ofertas. El primero en acercarse fue un tipo en un taller mecánico. Sabía mi entrenamiento y me dijo que podía conseguirme trabajo. Al principio me resistí, pero mientras más cerradas estaban las puertas legítimas, más atractivo se volvía el dinero fácil. Entre varias opciones que me llegaron, hubo un cártel que ofrecía más dinero del que podía rechazar. Era una célula llamada La Hermandad. Me vendieron la idea de que valoraban la disciplina y que mi entrenamiento era exactamente lo que buscaban. No sabía entonces lo que realmente implicaba formar parte de ellos. Las primeras semanas fueron relativamente tranquilas. Me asignaron tareas de vigilancia y escolta de cargamentos. Nada que me hiciera cuestionar demasiado mis decisiones. Me pagaban bien, mucho mejor de lo que habría imaginado. Con ese dinero pude llevar a Mariana y a Sofía a un lugar más seguro, lejos de la colonia donde vivíamos. Pero las cosas cambiaron rápido. Una noche mi superior, un hombre apodado el Sacristán, me llamó para una reunión en una casa de seguridad. Me dijo que era hora de demostrar mi lealtad,
No entendía a qué se refería, pero su tono no dejaba espacio para preguntas. Cuando llegué, había otros hombres del cartel esperándome. En el centro de la habitación había un altar improvisado, cubierto con velas negras y un mantel rojo. El ambiente era sofocante, como si faltara el oxígeno. «Hoy te consagras a la hermandad», dijo el sacristán, mientras me entregaba un cuchillo largo y pesado. No supe qué responder. Pensé que tal vez me harían hacer un juramento o algo simbólico, pero lo que siguió me congeló la sangre totalmente. «Vas a traer a alguien que sea importante para ti. Eso nos asegurará que no nos traicionarás jamás». Intenté protestar, pero no había opción. Si me negaba, sabía lo que sucedía con los desleales. Desaparecían. Decidí que tenía que proteger a mi hija a toda costa, y eso significaba cumplir con sus exigencias. A regañadientes, llamé a Mariana y le dije que quería pasar el tiempo con ella y con Sophie. La convencí de que vinieran conmigo a una reunión familiar que los jefes habían organizado para los miembros. Cuando llegamos, noté que Mariana estaba feliz. Había creído mi historia y eso me rompió el corazón. Sophie, con sonrisa inocente, no tenía idea de lo que estaba por suceder. El sacristán nos recibió con una sonrisa falsa. Ordenó que alguien se llevara a Sophie a otra habitación. Quise protestar, pero me pusieron una pistola en la nuca. «No te preocupes, solo queremos hablar contigo y con ella», dijo con una calma que, más que esperanzadora, me heló completamente. Nos llevaron a una habitación vacía, donde nos rodearon varios hombres armados. Mariana me miraba con preocupación, sin entender qué es lo que estaba pasando. Entonces, trajeron el altar y entendí que no había vuelta atrás. «¿Eres ella o tú y tu hija?», me dijo el sacristán, entregándome el cuchillo. Mariana gritaba, lloraba, rogaba. Traté de buscar otra salida, pero no había ninguna. Cerré los ojos con lágrimas y le pedí perdón, aunque sabía que nunca podría perdonarme a mí mismo. Cuando todo terminó, me dejaron allí, solo con mi dolor y la sangre en mis manos. Después de ese día, todo cambió. Cumplí con mi prueba, pero algo dentro de mí se rompió. Comencé a planear mi salida del cartel, aunque sabía que no sería fácil. Durante semanas me comporté como si nada hubiera pasado. Hacía mi trabajo, seguía órdenes, pero siempre con un ojo puesto en las oportunidades para escapar. Finalmente, una noche durante una operación en una ciudad cercana, encontré mi oportunidad. Tomé a Sophie y todo el dinero que había juntado. Dejé la ciudad y me fui lo más lejos posible, evitando las rutas comunes y tomando un camión de paso para evitar que me vieran en las centrales camioneras. Ya que, aunque ustedes no lo sepan, hay gente de los carteles que trabajan como halcones, están vigilando las salidas, viendo quién entra y quién sale de la ciudad. Nos establecimos en un pequeño pueblo fronterizo. Era un lugar tranquilo donde nadie hacía demasiadas preguntas. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la paz. Ahora escribo esta historia porque sé que muchos jóvenes como yo están tentados por la vida del cartel. Quiero que sepan que no todo es dinero y poder. Hay un precio que nadie te dice, un precio que puede costarte tu alma. Pienso en Mariana todos los días. Su recuerdo me persigue, especialmente por las noches. A veces, en mis sueños, la veo parada frente a mí, con la misma mirada de dolor y traición que tenía aquella noche. Sé que nunca podré redimirme, pero al menos quiero advertir a otros antes de que sea demasiado tarde. A los que están escuchando esto, no confíen en ellos. No importa cuánto dinero ofrezcan, siempre habrá algo más que querrán de ustedes. Y cuando llegue el momento, no dudarán en quitarles todo lo que aman. Hoy mi hija es lo único que me mantiene de pie. Trabajo como puedo, lejos de la violencia y el caos, pero el pasado nunca se va del todo. A veces, en la oscuridad, siento que me observan. No sé si son ellos, los hombres del cartel o los fantasmas de mi culpa, pero estoy dispuesto a soportarlo, porque no tengo otra opción. Esta historia ya no tiene un final feliz. Por donde lo veas, jamás lo tendrá. Pero si alguien escucha esto y decide no seguir el mismo camino, tal vez todo este dolor haya servido para algo.
Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. ¿Qué te pareció el video? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra pacto para saber que terminaste el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.